Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo vespertino. Estimados oyentes de Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, 17 de marzo, segundo domingo de Cuaresma, día en que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Patricio, obispo, patrón de Irlanda. La oración nos une de nuevo con Dios, la caridad con el prójimo, el ayuno con nosotros mismos. Dios, los hermanos, mi vida. Estas son las realidades que no acaban en la nada y en las que debemos invertir. Lo escribe esta mañana el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @Pontifex. Jesús con su transfiguración prepara a los apóstoles para soportar el escándalo de la cruz. Lo dijo el Santo Padre en su alocución antes de rezar la oración mariana del Ángelus de este domingo. Necesitamos gestos de paz para combatir el odio y la violencia. Exhortación del Pontífice en sus saludos a los fieles y peregrinos congregados en la plaza de San Pedro para rezar a la Madre de Dios. Además, el obispo de Roma elevó sus oraciones por las víctimas, los heridos y sus familiares del atentado a 2 mosqueas en Nueva Zelanda. Asimismo, manifestó su cercanía a nuestros hermanos musulmanes y a la sociedad civil. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Renato Martínez con los demás integrantes de nuestra redacción. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La actividad del Papa es noticia. El Papa Francisco, con ocasión del Ángelus de este día domingo, invita a los cristianos del mundo a vivir la Cuaresma como un tiempo para disfrutar de la cercanía con Dios y para reanudar el camino sacrificado de la cruz que conduce a la resurrección. El Papa, en este segundo domingo de Cuaresma, invitó a contemplar el acontecimiento de la transfiguración, en el que Jesús concede a los discípulos Pedro, Santiago y Juan el anticipo de la gloria de la resurrección, una visión del cielo en la tierra. El evangelista Lucas nos muestra en el capítulo 9, versículos 28 al 36, a Jesús transfigurado en el monte, que es el lugar de la luz, un símbolo fascinante de la experiencia única reservada a los 3 discípulos. Suben con el Maestro al monte, lo ven sumido en la oración, y en cierto momento su rostro cambió de aspecto. En los 3 discípulos esta experiencia genera una reacción primera, afirma el Papa. Acostumbrados a verle cada día en la simple apariencia de su humanidad, frente a ese nuevo esplendor que también envuelve toda su persona, ellos se asombran. El asombro es todavía más grande, afirma el Papa, porque junto a Jesús aparecen Moisés y Elías, que le hablan de su próximo éxodo, es decir, de su Pascua de muerte y resurrección. Entonces Pedro exclama: Maestro, es hermoso que estemos aquí. Pedro no quería que ese momento de gracia terminara. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. In questa seconda domenica di Quaresima, la liturgia ci fa contemplare l'evento della trasfigurazione, nel quale Gesù concede ai discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni. En este segundo domingo de Cuaresma, la liturgia nos hace contemplar el evento de la transfiguración, en el cual Jesús concede a los discípulos Pedro, Juan y Santiago de pregustar la gloria de la resurrección, una parte del cielo sobre la tierra. El evangelista Lucas nos muestra a Jesús transfigurado en la montaña, que es el lugar de la luz, símbolo fascinante de la singular experiencia reservada a los 3 discípulos. Ellos suben con el Maestro a la montaña. Lo ven sumergirse en la oración y a un cierto momento su rostro, el rostro de Jesús, cambia de aspecto. Abituati a vederlo quotidianamente nella semplice semblanza della sua umanità, acostumbrados a verlo cotidianamente en la simplicidad de su semblanza, de su humanidad, ante ese nuevo esplendor quedan sorprendidos.
Ellos quedan sorprendidos y junto a Jesús aparecen Moisés y Elías, que hablan con él de su próximo éxodo, es decir, de la Pascua de muerte y resurrección, una anticipación de la Pascua. Entonces Pedro exclama: Maestro, es bello para nosotros estar aquí. Quisiera que ese momento de gracia no terminase jamás. La trasfigurazione si compie en un momento ben preciso de la misión de Cristo. La transfiguración se realiza en un momento bien preciso de la misión de Cristo, es decir, después que Él ha confiado a los discípulos de tener que sufrir mucho, ser asesinado y resucitar el tercer día. Jesús sa che loro non accettano questa realtà. La realidad de la croce, la realidad de la muerte. Jesús sabe que ellos no aceptan esta realidad, la realidad de la cruz, la realidad de la muerte, y entonces quiere prepararlos para soportar el escándalo de la pasión y de la muerte de cruz, para que sepan que este es el camino a través del cual el Padre Celestial hará alcanzar la gloria a su Hijo elegido, resucitándolo de los muertos. E questa sarà anche la via dei discepoli. Y este también será el camino de los discípulos. Ninguno llega a la vida eterna sino siguiendo a Jesús, llevando su propia cruz a la vida eterna. Cada uno de nosotros tiene su propia cruz. El Señor nos hace ver el final de este recorrido, que es la resurrección, la belleza. Por lo tanto, hay que llevar la propia cruz. Por eso la transfiguración de Cristo nos muestra la perspectiva cristiana del sufrimiento. No es un sadomasoquismo el sufrimiento. Es un pasaje necesario, pero transitorio. El punto de llegada al cual estamos llamados es luminoso, como el rostro de Cristo transfigurado. En Él está la salvación, las bienaventuranzas, la luz, el amor de Dios sin límites. Mostrando así su gloria, Jesús nos asegura que la cruz, las pruebas, las dificultades en las cuales nos debatimos tienen su solución y su superación en la Pascua. Perciò in questa Quaresima anche noi saliamo sul monte con Gesù. Por eso en esta Cuaresma también nosotros subamos a la montaña con Jesús. ¿De qué modo? Con la oración. Subamos a la montaña con la oración silenciosa, la oración del corazón, la oración siempre buscando al Señor. Permanezcamos algún momento en recogimiento, cada día un momento. Fijemos la mirada interior en el rostro de Jesús y dejemos que su luz nos alcance y nos irradie en nuestra vida. Infatti l'Evangelista Luca insiste sul fatto che Gesù si trasfigurò mentre pregava. De hecho, el evangelista Lucas insiste en el hecho de que Jesús se transfiguró mientras rezaba, sumergido en una oración íntima con el Padre, en el cual resonaba también la ley y los profetas, Moisés y Elías, y mientras adhería con todo su ser a la voluntad del Padre, comprendida la cruz, la gloria de Dios lo invadió, transfigurando también el exterior. E così, fratelli e sorelle, la preghiera in Cristo e nello Spirito Santo. Es así, hermanos y hermanas, la oración en Cristo y en el Espíritu Santo transforma a la persona desde dentro y puede iluminar también a los demás y el mundo que nos rodea. ¿Cuántas veces hemos encontrado a personas que iluminan, que sale la luz de los ojos, que tienen esa mirada luminosa? Y ora. Y la oración hace esto, nos hace resplandecer con la luz del Espíritu Santo. Prosigamos con alegría nuestro itinerario cuaresmal. Demos espacio a la oración y a la palabra de Dios que abundantemente la liturgia nos propone en estos días. La Virgen María nos enseñe a permanecer con Jesús, también, incluso cuando no lo entendamos y no lo comprendamos,
Perché solo rimanendo con lui, porque solo estando a su lado veremos su gloria. Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. El verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris, Udini efficiamur permissionibus Christi. gratiam Tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovium, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. El Papa Francisco, después de la oración del Ángelus, se dirigió a los asistentes y les invitó a orar y a realizar gestos de paz para combatir el odio y la violencia en el mundo. Para el Santo Padre asistimos a días donde experimentamos el dolor de las guerras y de los conflictos que no dejan de afligir a la humanidad. En este contexto, retoma el dolor de las víctimas del horrible ataque contra 2 mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda. Así dice él: rezo por los muertos y heridos y sus familias. Estoy cerca de esa comunidad religiosa y civil. E invita a la oración por nuestros hermanos musulmanes que han sido asesinados. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, in questi giorni al dolore per le guerre e i conflitti che non cessano di affliggere tutta l'umanità, en estos días al dolor por las guerras y los conflictos que no dejan de afligir a la humanidad, se ha agregado el de las víctimas del horrible atentado contra 2 mosqueas en Christchurch, en Nueva Zelanda. Prego per i morti e i feriti e i loro familiari. Rezo por los muertos y los heridos y sus familiares. Estoy cerca a nuestros hermanos musulmanes y a toda esa comunidad. Renuevo la invitación a unirse con la oración y los gestos de paz para contrastar el odio y la violencia. Preghiamo insieme, in silenzio. Oremos juntos, en silencio, por nuestros hermanos musulmanes que han sido asesinados. Rivolgo un cordiale saluto a tutti voi qui presenti, fedeli de Roma e di tanti parti del mondo. Dirijo un cordial saludo a todos ustedes aquí presentes, fieles de Roma y de tantos lugares del mundo. Saludo a los peregrinos de Polonia, Quelli de Valencia in Spagna, a los de Valencia, en España, de Casajeras in Brasilis e Benguela in Angola. a los de Casajerías en Brasil y Benguela en Angola. Ma quanti angolani! ¿Cuántos angoleños están aquí? Un cordiale saluto a tutti voi qui presenti. Saluto i gruppi parrocchiali. Dirijo un cordial saludo a todos los presentes. Saludo a los grupos parroquiales provenientes de Verona, Cuarto de Nápoles e Castel del Piano di Perugia. y Castel del Piano de Perugia. Gli alunni di Corleone, i chierichetti di Brembo in Dalmine. A los alumnos de Corleone, los monaguillos de Brembo en Dalmine, a la Asociación 100 de Padova. A tutti voi auguro una buona domenica. A todos les deseo un buen domingo. Por favor, no se olviden de orar por mí. Buon pranzo e arrivederci. Buen almuerzo y hasta la vista.
Segundo domingo de Cuaresma. San Lucas en el capítulo 9, versículos del 28 al 36. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio, y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Jesús sube al monte y hace oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. Ese nuevo rostro de Jesús refleja lo que pasa dentro de él, de tal manera que vale la pena el camino de la cruz que lleva a la resurrección, porque la pasión es el camino de la resurrección. Los discípulos de Jesús, que dudaban y que estaban llenos de miedo, ahora les son dirigidas unas palabras que son una clara revelación del Padre acerca de quién es Jesús. Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Jesús está en medio de Moisés, que representa la ley, y de Elías, que representa a los profetas. Es decir, Él es el Mesías, el escogido, el centro y el modelo a seguir. Ahora, al que hay que escuchar y al que hay que seguir es a Jesús, quien ha venido para darle plenitud a la ley y a los profetas. La transfiguración podemos decir que es como un anticipo de la gloria de la resurrección y da un significado positivo a la misma muerte en la cruz. Jesús muere para entrar en la luz de la resurrección. La Cuaresma cristiana significa esto: es un caminar por camino de una difícil respuesta a todas las exigencias de nuestra fe en Jesús, quien es el escogido del Padre para participar finalmente también nosotros en su resurrección gloriosa. Vale la pena seguir a Jesús, nos dice la transfiguración, porque también nosotros participaremos de esta transfiguración. Mis queridos hermanos, en este período litúrgico, la Cuaresma también lo vemos en su significado más verdadero bajo el signo de la oración. El cristiano que emprende el camino de la Cuaresma debe saber que la transfiguración de su vida es posible solamente a la luz llameante de la oración y en el ejercicio de escuchar a Jesús desde el corazón, pues solo de Dios nos viene la fuerza para caminar hacia la novedad de la Pascua, es decir, para transformar también nuestra vida. Mis queridos hermanos, este pasaje de la transfiguración nos invita a poner la mirada en Jesús y a escuchar. Ahora más que nunca hemos de poner la mirada en Jesús, que nos llama a enfrentar la vida, las crisis, las enfermedades, los problemas y los conflictos con un nuevo rostro. Es escuchando a Jesús que transfiguraremos nuestras enfermedades, nuestros problemas y también nuestros éxitos. Mis queridos hermanos, escuchar a Jesús es el secreto de una vida con rumbo, una vida portadora de felicidad, también para los demás. Y también en cada Eucaristía, al escuchar al Señor y al alimentarnos de su pan de vida, el Señor nos transfigura. Seamos felices transfigurando nuestros corazones, nuestra vida toda en la escucha del Señor Jesús. Pero la pregunta sería entonces, tú y yo, ¿a quién escuchamos? Recordemos, este es mi Hijo escogido, escúchenlo. Es la voz del Padre que por una parte nos revela que Jesús es el Hijo de Dios en medio de nosotros, para que lo aceptemos y nadie de nosotros dude. Pero por otra parte, nos da el secreto para transfigurar nuestra vida, escuchar a Jesús, su Hijo amado. Todo es diferente, mis queridos hermanos, cuando escuchamos a Jesús y vivimos su palabra, y así lo ordinario de nuestra vida empieza a tener un sentido extraordinario. La enfermedad y los problemas se viven de otra manera, se viven en paz y en esperanza. Las obligaciones, nuestra misión
Y los éxitos se viven con responsabilidad alegre. Todo con Jesús es diferente. Todo con Jesús tiene luz. Con el salmista hoy cantamos: el Señor es mi luz y mi salvación. Escuchemos a Jesús y transfiguremos nuestra vida. Recuerda, la oración y la escucha transfiguran nuestra vida. Feliz domingo, feliz transfiguración de nuestras situaciones. Que Dios les bendiga. La fiesta de San Patricio, obispo y apóstol de Irlanda. En cualquier punto del universo en que se instalen comunidades irlandesas, desde los Estados Unidos hasta Australia, llevan consigo el culto a San Patricio. No era irlandés de origen, fíjate, y debió de nacer de padres cristianos en la costa noroeste de la Inglaterra romanizada hacia el año 385, pero hacia los 16 años cayó en manos de unos piratas y vivió como esclavo en Irlanda, posiblemente haciendo de pastor, hasta que una noche huye y se embarca hacia Francia. Se hace religioso y se forma junto a los obispos San Amador y San Germán de Auxerre. Convive la soledad de los monjes en la isla de Lerins y el apostolado de la Iglesia junto a San Juan de Letrán en Roma. Es ordenado sacerdote y el Papa Celestino I, después de ser consagrado obispo, le encarga la evangelización de Irlanda. Su fiesta, que anuncia la inminente llegada de la primavera, es el día del trébol, emblema de la verde erín, y fíjate qué curioso, que era el símbolo que utilizaba nuestro santo de hoy, San Patricio, para explicar el misterio de la Santísima Trinidad. Por cierto, que en la ciudad de la que te hablo, en la ciudad de Málaga, se celebra hoy también la fiesta de San Patricio en la parroquia que tiene ese mismo nombre y se celebra con una Eucaristía a las 7:30 de la tarde. Pues muchas felicidades a todos aquellos que lleváis por nombre San Patricio, muchas felicidades al pueblo irlandés porque celebran a su patrón, a ese apóstol de Irlanda, y nos vemos de nuevo mañana aquí en Diócesis TV. Argentina, antes de ser Francisco, en un libro La Buenos Aires de Bergoglio. L'Osservatore Romano, el cotidiano de la Santa Sede, publicó este sábado 16 de marzo, un artículo sobre el libro de Saverio Simonelli titulado, Antes de ser Francisco, donde el autor presenta la Buenos Aires de Jorge Mario Bergoglio. Una recensión de Gianpaolo Mattei. Renato Martínez. Ciudad del Vaticano antes de ser Francisco, es el libro de Saverio Simonelli, a quien no debemos agradecerle nada. Se lee en el artículo del Osservatore Romano, simplemente porque un periodista y escritor con su original sensibilidad literaria tenía que escribirlo, dándonos de este modo la oportunidad de respirar la Argentina de Jorge Mario Bergoglio, haciéndonos incluso oler las calles de Buenos Aires, entre el dribbling del goleador René Pontoni y el encanto del tango, e invitándonos a atravesar lugares y tiempos, poéticamente, con Jorge Luis Borges. Un papa venido del fin del mundo antes de ser Francisco, Copcolebooks, 2019, narra el ánimo y por ello los días, de un hombre llamado del fin del mundo a ser papa. Con la curiosidad del periodista y la solidaridad del cristiano, Simonelli, se lee en l'Osservatore Romano, propone un viaje por esa tierra, en esa cultura del fin del mundo en la que nació, y se formó el hombre que eligió el nombre de Francisco. El texto, advierte el autor, no es una biografía, sino que el libro es una biografía creativa, probablemente incluso más eficaz que una obra monumental científicamente rigurosa. Seguramente son páginas que se leen de una sola vez. Al alcance de todos. Fascinante porque narra una vida. ¿Y qué vida? El humus del primer papa latinoamericano en 118 páginas, incluyendo un práctico glosario que da informaciones esenciales, desde el obispo Enrique Angelelli, que será beatificado el 27 de abril, hasta el descubrimiento del mate, para los argentinos mucho más que una bebida,
Simonelli presenta 12 fotografías que, aunque ordenadas cronológicamente, no tienen nada que ver con los tradicionales capítulos de un volumen. Y el hecho de que las dos primeras instantáneas fueran tomadas antes del nacimiento de Jorge ya revela que contar el humus del primer papa latinoamericano, 6 años después de su elección, es el objetivo de esta biografía esencial en su creatividad. El autor nos acompaña, en definitiva, con fluidez en las raíces, no con un estilo polvoriento o arqueológico, sino aplicando el método Bergoglio entre memoria y esperanza, recordar el pasado, vivir hoy y proyectar el mañana. Una historia de migrantes. Precisamente por eso, en la primera imagen del libro Simonelli da vida al éxodo de los emigrantes italianos que llegaron a la Argentina entre finales del siglo XIX y principios del XX. Son páginas fuertes, intensas, actuales, tanto que también podemos reconocer los estados de ánimo de los migrantes de hoy en día en busca de pan y paz a través de otros mares. La familia Bergoglio forma parte de esta epopeya histórica, que el escritor esboza ligeramente aunque está muy bien documentada. De Amicis es también una de sus fuentes. Y aquí Simonelli no hace nada para ocultar un tierno afecto por la abuela Rosa. El libro, es la historia de una vida vivida, por tanto, desde las raíces que comienza la narración, confiada a Eduardo, una ficción literaria, un personaje tan imaginativo como para ser, al final, real. Es la historia de una vida vivida. Sí, mucha vida, vivida de verdad incluso en los pliegues más dolorosos, entre la marginación y el éxito. A través de periodos históricos complejos, como los años de la dictadura militar en Argentina. Entre encuentros, amistades, pasiones que Simonelli Eduardo relata revelando los detalles, emocionales y espirituales, de episodios reales pero poco conocidos. Y literalmente recurriendo a la ayuda de personajes inventados. Pero no tanto. Felipe es el alter ego de Jorge Emilia, alumno de Bergoglio y ahora profesor y escritor. Lo crucial del texto, la vocación de Jorge. El momento crucial de este viaje literario del alma propuesto por Simonelli es, quizás, la historia de la vocación de Jorge. Un evento que lo cambia todo. De una vez por todas. Será interesante escuchar las reacciones de los más jóvenes, a los que Simonelli se dirige por primera vez en estas páginas, frente al evento vocación. En la fotografía de aquel 21 de septiembre de 1953 están todos los elementos para el guión de una película, hasta el punto de que Simonelli, con una fuerte experiencia periodística y cultural en TV2000, nos pone en segundo plano, actrices no protagonistas pero decisivas con su fe casi física, incluso las chicas mayores con el rosario, y las bolsas de las compras en la iglesia. De ese momento, comienza la historia de Francisco. Están los callejones de Buenos Aires por los que, unos años más tarde, habría caminado Maradona. Pero sobre todo está la cita de Jorge para un picnic con Crespo, Morelli y Caravaggio, los amigos de todos los tiempos. Y entonces, de repente, sin avisar y sin haberlo planeado, Jorge se deja sorprender por Dios, se baja del autobús y entra en la Basílica de Flores. Cambia toda su vida. El discernimiento lo hará convertirse en jesuita y sacerdote. Y el 13 de marzo de 2013, Papa. A partir de ese momento, comienza la historia de Francisco. Presidente CELAM habla de logros y retos del periodo 2015-2020. Fortalecer la escuela bíblica de Ceviteval, imprimir la Biblia de la Iglesia en América Vía, y adelantar el proceso de organización contable y administrativa del CELAM, son algunos de los logros de este cuatrienio, como fruto de la labor pastoral de este organismo internacional de comunión eclesial Ciudad del Vaticano. El presidente del organismo, el cardenal Rubén Salazar Gómez, en sus palabras de apertura a la segunda jornada de la reunión de directivos del CELAM, y secretarios generales de las conferencias episcopales de América Latina y el Caribe, dio a conocer estos acuerdos. El evento se realiza en la sede del Episcopado de Colombia del 12 al 15 de marzo.
Refiriéndose a los proyectos inmediatos del CELAM, el prelado habló de la construcción de la nueva sede que pretende unificar sus procesos y servicios, explicando que se trata de un proyecto que pretende unificar el espíritu del organismo, representado en Cevitepal, como centro de formación y los departamentos del CELAM. No obstante, el cardenal indicó que no solo se trata de levantar una estructura de ladrillos y concreto, porque de forma paralela a los avances materiales, al interior del CELAM se ha vivido un proceso de discernimiento institucional y estructural, porque el espíritu de conversión permanente y la consideración de una iglesia misionera, exige además de la innovación pastoral, la posibilidad de cuestionar la eficacia de lo que se hace, y la pertinencia de lo que se propone. Con la nueva construcción se espera que, hacia el futuro, la sede ofrezca escenarios académicos, administrativos y un espacio específico para desarrollar los encuentros que organiza la entidad. Muchas veces la inercia de la vida nos lleva a eternizar prácticas y procedimientos que se vuelven anacrónicos. La mirada de futuro de cada cuatrienio exige levantar la mirada un poco más para tener un horizonte más amplio, afirmó. El CELAM no solo está al servicio de las conferencias episcopales, sino que también tiene por misión inspirar, abrir nuevas rutas y responder de forma creativa a los signos de los tiempos. De ahí que la presidencia confíe en los directivos para repensar su estructura organizacional y animar estos procesos de cambio. Finalmente, el cardenal Salazar invitó a vivir este proceso desde lo individual e institucional. Dejémonos interpelar por el mundo en el que Dios nos habla. Percibamos las necesidades reales de nuestros fieles, de nuestras comunidades, de nuestro mundo y repensemos una estructura que responda mejor al servicio que debemos prestar. Este 15 de marzo, es el último día de la reunión. El cardenal Rubén Salazar, presidente del CELAM, ha presidido la Eucaristía de las 7 de la mañana. Le han acompañado en el altar Monseñor Elkin Fernando Álvarez de Colombia y Monseñor José Trinidad Fernández de Venezuela. Concelebraron todos los obispos y sacerdotes participantes de la reunión. La primera parte de esta jornada se ha dedicado a la presentación del Dicasterio de la Comunicación del Vaticano. Es Monseñor Lucio Ruiz, secretario del Dicasterio, quien presenta la reforma de la comunicación y el nuevo sistema informativo al servicio de toda la Iglesia. La agenda cierra con la presentación de la programación del 2019, y la mirada puesta en la asamblea que tendrá lugar en mayo, en Tegucigalpa, Honduras. España, un 24% más de seminaristas ordenados sacerdotes. La Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades de España, en el marco de la celebración de la fiesta de San José y el Día del Seminario, dio a conocer el incremento de un 24% más de seminaristas ordenados sacerdotes. Renato Martínez, Ciudad del Vaticano. El seminario, misión de todos, es el lema de este año para el Día del Seminario en España, jornada que se celebra el 19 de marzo, solemnidad de San José. En el marco de esta celebración, la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades hace públicos los datos de seminaristas mayores y menores, correspondientes al curso 2018-2019. Un 24% más de seminaristas ordenados sacerdotes según la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades. 135 seminaristas fueron ordenados sacerdotes en 2018, 26 más que en 2017, 109, lo que supone un incremento del 24%. Asimismo, el informe señala que, Madrid es la diócesis con mayor número de ordenaciones, 14. Le siguen Valencia, 10, Toledo, 8, Sevilla y Alcalá de Henares, 7, y Cartagena y Zaragoza, 6. Además, se señala que, en los seminarios mayores hay actualmente 1.203 aspirantes al sacerdocio, 60 menos que en el curso anterior, 1.263. En el curso 2018-2019 han ingresado 236 nuevos seminaristas. El número de abandonos ha disminuido de 152,
2017-2018, a 123, 2018-2019, lo que supone cerca del 20% menos. 918 seminaristas menores. Asimismo, la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades señala que, el número total de seminaristas menores en el curso 2018-2019 es de 918, 1061 el curso pasado. 29 seminaristas menores han pasado este curso del seminario menor al mayor. El seminario, misión de todos con el lema, el seminario, misión de todos. La Conferencia Episcopal Española quiere poner énfasis en que todos somos responsables de la pastoral de la llamada, y porque requiere la participación activa de todos los cristianos como miembros del cuerpo de Cristo. En la reflexión teológica pastoral publicada por la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades para esta jornada se destaca la importancia del acompañamiento y de la formación sacerdotal, que es una tarea permanente. Se trata de una necesidad imprescindible e irrenunciable a nuestro ministerio. De hecho, la Conferencia Episcopal lleva 2 años trabajando en el nuevo plan de formación sacerdotal para adecuar la formación en los seminarios a las directrices que ha marcado la Congregación para el Clero en la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. El don de la vocación presbiteral. También es misión de todos rezar por los seminaristas, y colaborar en su preparación para el sacerdocio. 2 objetivos que desde el año 1935 se viene promoviendo durante el Día del Seminario. Papa, necesitamos gestos de paz para combatir odio y violencia. El Papa Francisco, después de la oración del Ángelus, se dirigió a los asistentes y les invitó a orar, y a realizar gestos de paz para combatir el odio y la violencia en el mundo. Ciudad del Vaticano. Para el Santo Padre, asistimos a días donde experimentamos el dolor de las guerras, y de los conflictos que no dejan de afligir a la humanidad. En este contexto retoma el dolor de las víctimas del horrible ataque contra 2 mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda. Así dice: rezo por los muertos y heridos y sus familias. Estoy cerca de esa comunidad religiosa y civil. E invita a la oración por nuestros hermanos musulmanes que han sido asesinados. El Papa Francisco finalizó su mensaje saludando a todos los presentes, los fieles de Roma y de muchas partes del mundo. Saludo a los peregrinos de Polonia, de Valencia en España, de Cazajeiras en Brasil y de Benguela en Angola. Saludo a los grupos parroquiales de Verona, Quarto di Napoli y Castel del Piano en Perugia, a los alumnos de Corleone, a los monaguillos de Brembo en Dalmine, a la Asociación 180 en Padua. Terminó sus palabras, deseando un feliz domingo a todos y con la invitación: no olviden rezar por mí. Que tengan un buen almuerzo y hasta pronto. Monseñor Lionel Gendron, PSS, obispo de St. Longueuil, y presidente de la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos, expresa sus condolencias a la comunidad musulmana y a la población de Nueva Zelanda. Deseo transmitirles nuestro más sentido pésame, y asegurarles nuestra solidaridad y apoyo durante este tiempo aterrador. En la noche del 14 de marzo nos enteramos de los horrendos tiroteos que tuvieron lugar en la mezquita de Al-Noor y en la mezquita de Linwood, en Christchurch, Nueva Zelanda, durante la oración del viernes, un tiempo de culto y paz interrumpido por la violencia y el odio. Estamos horrorizados de que el ataque hiriera y matara a tanta gente, y dejara tras de sí un sentimiento de miedo e incertidumbre en sus hogares y lugares de culto. Para los canadienses, y especialmente para los canadienses musulmanes, este acto de horrible violencia es un doloroso recordatorio del tiroteo que tuvo lugar el 29 de enero de 2017 en el Centre Culturel Islamique de Quebec, en Canadá. Mientras las comunidades musulmanas y toda la población de Nueva Zelanda lloran a los muertos y cuidan a los heridos, la comunidad católica de Canadá les extiende su cercanía fraternal, y la seguridad de sus oraciones y apoyo. Iglesia de Nicaragua condena y deplora violencia contra manifestación.
La policía y las fuerzas antimotines de Nicaragua capturaron a 164 personas que estaban participando en una marcha prevista a las 2 de la tarde del sábado en Managua. Entre los detenidos se encontraba la periodista Sofía Montenegro y el padre Juan Domingo Gutiérrez Álvarez, primo del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. El sacerdote es vicario parroquial de la parroquia San Agustín, en la zona pastoral central de Managua. La Unidad Nacional Azul y Blanco comunicó que, entre los detenidos, se encontraban también el exministro de Educación nicaragüense Humberto Belli, y la periodista Marlene Chou Patricia Inestroza. Ciudad del Vaticano. La víspera la policía había informado de que no permitiría la protesta, pero los manifestantes decidieron mantener la convocatoria. El sábado Managua parecía una ciudad sitiada, con patrullas con centenares de oficiales antidisturbios bloqueando los accesos de la ciudad, y las zonas donde se desarrollaría la manifestación. Entre los manifestantes, había personas ancianas, jóvenes y menores de edad, todos querían manifestar su inconformidad sobre la situación del país. Después de 8 horas detenidos, y gracias a la acción del nuncio apostólico, Monseñor Valdemar Sommerta, fueron liberados uno a uno. El padre Gutiérrez, al ser liberado, fue trasladado a la casa cural por el nuncio apostólico Monseñor Valdemar Sommerta. La Iglesia condena y deplora estos hechos. En una nota de prensa, la Arquidiócesis de Managua deplora y condena los hechos de la tarde de ayer sábado, hechos que evidencian la necesidad de resolver con franca y efectiva responsabilidad la crisis nacional. Se lee en la nota. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, estuvo atento al desarrollo de los acontecimientos y en comunicación con el nuncio, a quien agradece sus gestiones por la liberación del padre Gutiérrez Álvarez y demás ciudadanos. Esperamos, se lee en la nota, que los lamentables sucesos exijan máxima y sincera voluntad en la búsqueda de soluciones efectivas y prontas, como lo deseamos todos los nicaragüenses. Mediación diplomática del nuncio en esta crisis. Esta semana el nuncio apostólico en Nicaragua, Monseñor Valdemar Estanislao Sommerta, acompañado por el secretario de la Nunciatura, Monseñor Andrea Piccioni, visitó a 16 presos políticos que se encuentran en los Penitenciario Integral de Mujeres y Penitenciario Nacional Jorge Navarro, la Modelo. Escuchó sus preocupaciones y esperanzas. Y después se comenzó la excarcelación gradual de un núcleo apreciable de detenidos. Se recuerda que las negociaciones se habían detenido, y se reanudaron luego que las partes acordaran la excarcelación de un núcleo apreciable de manifestantes presos, que era una de las demandas de la oposición. Las partes llegaron a ese acuerdo tras una reunión conjunta con el nuncio apostólico Valdemar Estanislao Sommerta, y el enviado especial de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Ángel Rosadilla, que participan en calidad de testigos y acompañantes. La solidaridad de la Iglesia por las víctimas de esta violencia. La solidaridad con los encarcelados. En los tuits de Monseñor Álvarez, obispo de Matagalpa, con los encarcelados de esta tarde me solidarizo, entre los cuales está mi primo padre Juan Domingo Gutiérrez. Monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo de Jinotega, nuestra solidaridad a los ciudadanos que han sido encarcelados por ejercer su legítimo derecho a la movilización pacífica. Como Iglesia también nos solidarizamos con el padre Juan Domingo Gutiérrez, que como ciudadano y católico también estaba en la movilización. El tuit de Monseñor Jorge Solórzano Pérez, obispo de la diócesis de Granada, condenable represión sufrida a ciudadanos y periodistas por parte de la policía, mis oraciones por los detenidos y agredidos. El Señor siga siendo nuestra fuerza. El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, en su tuit, mi oración por todos los detenidos por la policía hoy en Managua, por ejercer su derecho constitucional de manifestarse. Especialmente mi cercanía y solidaridad con el padre José Domingo Gutiérrez, quien fue detenido llevando pacíficamente en mano una bandera de la Iglesia. Las negociaciones en un momento crítico. Juan Sebastián Chamorro, que forma parte del equipo negociador de la Alianza Cívica, dijo, tras ser liberados los detenidos, que se reunirán hoy domingo para valorar su participación en el diálogo con Ortega. Esto es inaceptable, no es posible que se trate así, como se ha tratado hoy, al pueblo, afirmó Chamorro.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció la inaceptable represión de la policía contra una protesta pacífica. Parolin, La Iglesia en China, un libro entre memoria y futuro. El secretario de Estado del Vaticano firma el prefacio del volumen La Iglesia en China. Un futuro por escribir, editado por el P. Antonio Spadaro, para Ancora Editrice, que se publicará el 19 de marzo. Ciudad del Vaticano. Insertándolo entre las dos claves fundamentales de la perspectiva de continuidad e impulso hacia el futuro, el cardenal recorre el camino de la presencia católica en China, los pasos adelante y los problemas abiertos, deteniéndose en el desafío de la evangelización. Hoy, sin descuidar nada del tesoro espiritual de las comunidades católicas locales, y sobre todo, asumiendo los graves sufrimientos y malentendidos experimentados por los católicos chinos a lo largo de muchos años, estamos llamados a recordar y, juntos, a escribir una nueva página para el futuro de la Iglesia en China. El cardenal Pietro Parolin lo escribe desde el principio del prefacio a este texto que, editado por el padre Antonio Spadaro, director de la Civiltà Católica, es el segundo en el orden del tiempo enteramente dedicado a la Iglesia en China. El volumen forma parte de las iniciativas del Foro de China para el Diálogo de Civilizaciones, lanzado por la Civiltà Católica y la Universidad de Georgetown, y recoge varias contribuciones que han aparecido en los últimos 2 años en la revista histórica de la Compañía de Jesús. El texto se encuentra en un momento histórico particular en las relaciones entre la sede apostólica y China, especialmente después de la firma del Acuerdo Provisional sobre el nombramiento de obispos en Beijing el 22 de septiembre de 2018. Máximo Iyut, expresión misionera de una iglesia verdaderamente universal. El cardenal Parolin señala en el prefacio que es significativo que esta colección se publique exactamente 100 años después de la Carta Apostólica Maximum Iyut del Papa Benedicto XV, un documento dedicado a las misiones, que pedía un retorno a las fuentes espirituales y pastorales de la misión ad gentes. Esta carta apostólica contenía también un mensaje fuerte y preciso: las misiones no son una extensión del cristianismo occidental, sino la expresión de una iglesia que quiere ser verdaderamente universal. Fue un mensaje dirigido sobre todo a China, explica el cardenal Parolin refiriéndose a las peticiones que llegaron de ese gran país precisamente por el trabajo de algunos misioneros. Habitándose en la colocación temporal del documento, y que es la salida de la Gran Guerra, el secretario de Estado señala entonces que como en otros tiempos, China se convirtió en el laboratorio misionero, desde el que se inició un replanteamiento, y una renovación de la obra de evangelización, destinada a extenderse al resto del mundo. Por lo tanto, el nuevo enfoque misionero desarrollado en China fue propuesto para todo el mundo sobre la base de un fuerte sentido de la universalidad de la Iglesia, de la que vino indirectamente el reconocimiento de la igual dignidad de todos los pueblos, y de todos los países a los que se dirigía el anuncio del Evangelio. No faltó resistencia dentro y fuera de la Iglesia. El cardenal explica de nuevo, que la Máximo Iyut revela un punto de inflexión histórico. En particular, se destaca la importancia de un clero autóctono, bien educado y digno de su santa vocación, para una iglesia bien fundada, capaz de no sucumbir a ninguna persecución. Palabras que anticipaban de manera sorprendente lo que ocurriría entonces en China en el curso del siglo XX. El cardenal Parolin señala que a pesar de tanta evidencia y tantas dificultades, la iglesia implantada allí todavía está muy viva hoy, porque las raíces formadas por el clero nativo han resistido. Pasos dados y problemas abiertos. Esto nos lleva a preguntarnos de nuevo sobre la actualidad de la presencia católica en China. Desde entonces hasta hoy, en estos 100 años, muchas cosas han cambiado también en la Iglesia. Basta pensar en el Concilio Vaticano II.
Sin embargo, aunque ahora son los creyentes chinos los que se ocupan de su iglesia, la evangelización de China sigue constituyendo un desafío decisivo para toda la catolicidad actual. Y aún hoy, como hace 100 años, el caso chino muestra que para afrontar el desafío de la evangelización es necesario, sobre todo, reconstruir la unidad de la iglesia. Recientemente se han dado pasos importantes en esta dirección. Precisamente para apoyar la proclamación del Evangelio en China, el 8 de septiembre de 2018 el Santo Padre Francisco acogió en plena comunión a los 7 obispos oficiales restantes, ordenados sin mandato pontificio. Así, después de tantas décadas, todos los obispos de China están hoy en comunión con el Sumo Pontífice, subrayó el cardenal, recordando también la posterior participación, por primera vez, de 2 obispos de la China continental en el sínodo del pasado mes de octubre. La Iglesia en China necesita unidad, confianza y un nuevo impulso pastoral. No es casualidad que este sea un punto de inflexión. El Papa Francisco recordó a los católicos chinos, en el mensaje de septiembre de 2018, la necesidad de tener misioneros devorados por el entusiasmo de comunicar la verdadera vida. Los problemas persisten, no es casualidad que el acuerdo provisional sobre el nombramiento de obispos del 22 de septiembre de 2018 sea solo un punto de partida. En particular, el cardenal menciona como objetivo prioritario el camino de la unidad que aún no se ha realizado plenamente, y la plena reconciliación entre los católicos chinos y sus respectivas comunidades. De ahí la urgencia también en China, dice, de iniciar un serio camino de purificación de la memoria. La Iglesia y la gente es precisamente la universalidad de la Iglesia lo que empuja a la Santa Sede a no alimentar la desconfianza o la hostilidad hacia ningún país, sino a seguir el camino del diálogo para superar las distancias. La proclamación del Evangelio en China no puede separarse de una actitud de respeto, estima y confianza hacia el pueblo chino y sus legítimas autoridades, afirma el cardenal Parolin, subrayando precisamente que la Santa Sede desea colaborar con China también en los temas de la paz, el medio ambiente, el encuentro entre culturas, la promoción de la paz y la aspiración al bien de la humanidad. La Iglesia, afirma el cardenal, no olvida entonces el sacrificio de tantos de sus hijos en China, pero precisamente mirando su ejemplo cuestiona las formas más oportunas de llegar a los que aún no conocen la buena nueva, y esperan un testimonio más elevado de los que llevan el nombre de Cristo. La urgencia de la evangelización ofrece también una perspectiva capaz de superar muchas cuestiones particulares, orientándolas hacia un enfoque unitario, en el que la teología, el derecho y la pastoral sin excluir la diplomacia se fundan de manera creativa y constructiva. Es ante los ojos de todos que, aún hoy, la preocupación del Papa por la Iglesia y el pueblo chino sigue encontrando resistencia y oposición, escribe el cardenal. Para el cardenal, por lo tanto, aportaciones tan profundas como las promovidas por la civilidad católica en los últimos años han ayudado a superar contrastes fáciles, y a desatar los nudos que todavía impiden la alegría de un encuentro fructífero. El deseo del Papa. Finalmente, el secretario de Estado reitera que los objetivos de la acción de la Santa Sede, incluso en el contexto específico chino, siguen siendo los mismos de siempre, la Salus Animarum y las Libertas Ecclesiae. Para la Iglesia en China, esto significa la posibilidad de anunciar con mayor libertad el Evangelio de Cristo y de hacerlo en un marco social, cultural y político de mayor confianza. Por otra parte, el cardenal Parolin señala que la Iglesia Católica en China no es un sujeto extranjero, sino una parte integral y activa, y puede contribuir a la construcción de una sociedad más armoniosa y más respetuosa de todos. Al final del prefacio, el cardenal señala que hoy la esperanza del Papa Francisco es que, después de tantas dificultades, incomprensiones y sufrimientos, a través del camino del diálogo sincero, la comunidad católica pueda entonar también en el Reino Medio el canto de fe y de acción de gracias, enriquecido con notas auténticamente chinas. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros.
Alabado sea Jesucristo.